Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos en charla con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, el tema del combustible es sumamente importante en términos de inflación. Si se tiene un incremento de los precios de los combustibles, esto impacta no solamente por ese precio del costo de combustibles en sí, sino que también impacta en otras cadenas dentro de lo que es la estructura de precios de diferentes productos. El tema combustible, en caso de que Petropar termine haciendo también un reajuste al alza interesante y que el sector privado se vea también obligado a seguir ajustando al alza los precios de los combustibles, puede volverse un factor importante de presión inflacionaria en este último tramo del año. Sí, ciertamente el combustible es un bien que es transversal a toda la economía. Prácticamente todos los productos en la economía tienen algo de combustible en su estructura de costos, por el flete, por ejemplo. Y obviamente cuando sube el precio del combustible, hay una tendencia, digamos, a que los precios también aumenten. Hay una presión inflacionaria. Así que lastimosamente, ¿verdad? El precio internacional está a la suba, no hay una estabilidad de precios. Esto seguramente también tiene que ver con las tensiones geopolíticas a nivel mundial, ¿verdad? Por la guerra entre Rusia y Ucrania, dado que Rusia es un gran productor de petróleo. Y bueno, eso genera cierta inestabilidad en el mercado y hace que los precios aumenten. Ciertamente, si es que hubiera una suba de los combustibles, eso claramente afecta a la inflación. Puede trasladarse a precios y generar algún tipo de presión inflacionaria. Entiendo, Amílcar, que esta es una presión o un riesgo que el propio Banco Central del Paraguay fue identificando a lo largo de estos últimos meses. Habría que ver con qué intensidad se podría producir un incremento de precios de carburantes, del petróleo a nivel internacional y cómo se traslada esto también al plano local. Amílcar, justamente hablando de esa incidencia, vos que estás conociendo mucho más de este tema del rubro de los combustibles, cuando hablamos de este incremento de los precios internacionales, ¿qué tanto es el traslado a los precios locales y en cuánta intensidad y en cuánto tiempo? Si ahora estamos teniendo una tendencia alcista, más o menos cuándo vos prevés que esto se puede ir viendo más en nuestro plano local. Bueno, hasta ahora no hemos visto, digamos, un impacto todavía importante, por lo menos. Más bien la inflación ha venido bajando, se ha venido estabilizando. Pero normalmente yo diría que ante una suba de los combustibles sería razonable pensar que en los siguientes 60 días ya se nota, digamos, el efecto en los precios si es que esa suba se da. Algo así, más o menos en las dos siguientes mediciones de inflación, que como sabrás es mensual, debería ya notarse ese impacto. Pero hasta ahora, bueno, Petropar está manteniendo los precios, los demás emblemas sí subieron porque ya no aguantan, digamos, dado que no cubre el costo de reposición ese precio de Petropar. Pero sin embargo, las mediciones de inflación publicadas hasta este momento todavía no tenemos registro del impacto inflacionario. Vamos a ver, yo creo que es temprano, habrá que esperar un poco más las siguientes, quizá dos mediciones, a ver si eso se traslada a precios. Amílcar, volviendo al caso puntual de Petropar, las autoridades de la empresa inclusive hablaron de la posibilidad de ir revisando, tengo entendido que ofertas, de ver inclusive si los precios podrían bajar, había dicho creo que el presidente de Petropar. ¿Te parece ese un escenario factible teniendo en cuenta lo que ya estuvimos comentando, un escenario internacional en el cual los precios están cada vez más altos, es decir, son precios cada vez más importantes? Tener algún tipo de oferta que permita un precio a la baja parece un poco muy fuera de contexto. Mira, en condiciones normales no es factible que un jugador del mercado pueda comprar el combustible por debajo del precio internacional, porque el mercado combustible es uno de los mercados, es el commodity más transado en el mundo, es un mercado transparente en el sentido de que cualquier persona puede entrar a internet y ver, digamos, los precios al minuto, cómo están evolucionando los precios. Es un mercado absolutamente transparente y no hay ninguna razón para que un proveedor, un productor de combustibles le venda a otro, a alguien que demanda ese combustible a un precio diferente al precio internacional, con una excepción.
en este momento, por la guerra entre Rusia y Ucrania y por sanciones que han impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea a Rusia, Rusia tiene dificultades para colocar su combustible. Logra vender, Rusia, entre paréntesis, es un gran productor de diésel. Rusia logra vender su combustible a países como India, también China, digamos, países que no están, digamos, en línea con esas sanciones. eh, y eventualmente podría también llegar ese combustible a nuestra zona, al Río de la Plata. El combustible de Rusia que está, digamos, afectado por sanciones internacionales, tanto de Estados Unidos como en la Unión Europea, que prohíben, digamos, su compra y en algunos casos también limita su precio, es el que podría eventualmente ser comprado por Petropar, ¿verdad? Es un combustible que es difícil, digamos, un poco complicado traerlo porque las navieras europeas y también las aseguradoras tienen prohibido transportar y asegurar combustible ruso. Yo estimo digamos, por ciertas declaraciones que ha dado el presidente de Petropar, que ese es el plan que están teniendo, hacer una compra, ellos dicen compra de oportunidad, muy probablemente de combustible de origen ruso, a precio descontado y bueno, de esa manera mantener ese precio que hoy están teniendo, ¿verdad? Pero no es una cuestión ni segura ni una cuestión que se maneje con regularidad dentro de lo que es el mercado de importación de combustible. Y tiene sus riesgos, ¿verdad? Como te dije, al ser un combustible que está afectado por sanciones internacionales, al no, digamos, no poder operar navieras europeas, compañías aseguradoras, seguramente brokers logran, ¿verdad? De alguna manera acercar ese combustible, pero podemos decir que en cierta manera es una operación que implica ciertos riesgos. La petrolera tendría que tener mucho cuidado ahora al hacer esta operación, contemplar todos los riesgos que están implícitos en el caso de que vaya a hacerlo de esa manera. Amílcar, ¿y qué te parece que le espera a los emblemas privados también para los próximos meses, teniendo en cuenta de que este rubro no solamente se ve golpeado por lo que es este esquema o estructura de costos que está manteniendo Petropar, que ya estabas comentando, sino también por otro tema que le impactó mucho durante meses anteriores, el tema del contrabando y la diferencia de precios que se está teniendo también con Argentina? Entiendo que en las mediciones de ventas del Banco Central del Paraguay, el rubro de los combustibles era uno de los más afectados negativamente durante los últimos meses, ¿verdad? ¿Qué te parece que le espera a los emblemas privados? Así es, coyunturalmente es un sector que está golpeado ahora, más todavía ahora por esta política de Petropar de vender por debajo del costo de reposición. Es probable que se vean afectadas. Ya hemos visto algunas estaciones de servicio de emblemas privados que han reducido, por ejemplo, su horario de atención, ya no atienden a la noche, porque no tiene sentido, ahora no tienen clientes en este momento. Y bueno, es probable que inclusive alguna ya no aguante, que eventualmente cierre. Al vender menos, es probable que no puedan pagar sus deudas, porque todos, hay que recordar de que el sector de estaciones de servicio, en un 90% son pymes, son pequeñas empresas, son pequeños propietarios que tienen una, dos o tres estaciones de servicio. Típicamente ese es el número, son familias, digamos. Entonces, la mayoría de las estaciones de servicio no son propiedad de los emblemas, sino que son pequeños propietarios que operan bajo un emblema su estación de servicio. Y esta economía de las pymes, perdón, es la que se está viendo afectada. Ahora, eventualmente podrían generarse despidos, reducción de empleo generado en ese sector, atrasos en las deudas, morosidad, digamos, con el sistema financiero y otros proveedores por la menor venta. Y también podría eventualmente, si esto se prolonga mucho, incluso el cierre, ¿verdad?, de algunas estaciones de servicio. Yo lamento porque es un sector importante. Hemos visto muchos avances, inversiones, ¿verdad? En este sector, estaciones de servicio muy lindas, muy cómodas, muy bien ubicadas. Hoy día uno puede recorrer el país y acceder, ¿verdad? A toda esta red de estaciones de servicio.
por ese crecimiento que ha tenido el sector. Y sería una pena que por una política eh, tanto populista, ¿verdad? Del actual gobierno, este sector se vea afectado y eventualmente empiecen a cerrar estaciones de servicio porque ya no aguantan esta política implementada por la petrolera estatal. Amílcar, ya una última cosa para no robarte mucho tiempo y saliendo un poquitito de este tema de los combustibles, nada más para tener también tu visión y tu opinión respecto a cómo está evolucionando la actividad económica o la dinámica de la economía en nuestro país. El Banco Central del Paraguay sacó recientemente su informe de cuentas nacionales trimestrales y se está teniendo un número positivo en esa medición al cierre del primer semestre. ¿Te parece que estamos evolucionando en línea con las expectativas, Amílcar? ¿Qué es lo que te parece más importante mencionar de cómo está desempeñándose la economía paraguaya en lo que va del 2023? Es un buen año. Este año tuvimos una recuperación del sector agrícola por el buen clima, ¿verdad? Que acompañó la última zafra. La producción de soja, luego de una caída, la más grande de la historia que se registró el año pasado, tuvimos una caída del 67% de las habituales 10 millones de toneladas. Se cayó a 3.200.000 toneladas en el 2022 y todo eso se recuperó este año. Ahora volvimos a una cifra cercana a las 10 millones de toneladas. La ganadería también está con un buen ritmo, ¿verdad? Con buenos precios en el mercado internacional. En el caso de la soja, de hecho, $550 la tonelada. Estamos prácticamente en un mini boom de commodities en este momento por los buenos precios internacionales, tanto de la soja como de la carne. Y todo eso ha configurado de que este año sea un buen año. El resto de sectores también con buen desempeño, la maquila, el sector industrial creciendo a un buen ritmo, el comercio también, comercio frontera, por ejemplo, totalmente ya recuperado con números que están por encima de los que son prepandemia. O sea, hoy estamos ya por encima de los números que teníamos antes de la pandemia, ya totalmente recuperados. En general, todos los sectores, ¿verdad? Salvo algunos, ¿verdad? Que el sector supermercados, por ejemplo, por el contrabando, se vio un poco afectado, digamos que está con números débiles, pero en general te diría un buen año económico con un crecimiento 5,9 en el primer semestre, un muy buen número, y con un proyectado de 4,5 para el año completo. O sea, el PIB de Paraguay crecería 4,5% en el año completo en este 2023. Disculpame que estoy un poco engripado, Sí, no te preocupes, Amílcar. Amílcar, te pero agradecemos. Sí. te decía un año que podemos considerar normal para la economía paraguaya, con un crecimiento del 4,5, que es más o menos el promedio de lo que Paraguay viene creciendo, lo que llamamos su crecimiento potencial, de lo que Paraguay viene creciendo en años en los cuales el clima acompaña y con buenas perspectivas para el próximo año. Ahora estamos en el fenómeno del niño. Venimos saliendo de 2 años del fenómeno La Niña que trajo sequías y ahora estamos en el fenómeno contrario, ahora el Niño que se espera más bien un exceso de lluvias. Así que en general yo diría buenas perspectivas para este año y el próximo también, con una economía que va a crecer. Y quizá el único sector que está en duda es el de obra pública, porque el gobierno nuevo ha recibido, ¿verdad? Una herencia de deudas importantes que está viendo cómo cancelar eso. Y por las restricciones presupuestarias es probable que el ritmo de inversión que se venía manteniendo en el anterior gobierno no se pueda mantener, por lo menos con inversión puramente del Estado, ¿verdad? Ahí, salvo que se logren, ¿verdad? Cerrar concesiones o APP que podrían impulsar de manera importante ese sector de obra pública. Pero en lo que se refiere solamente a lo que es presupuesto público, es probable que estemos con una cifra menor, por lo menos el año que viene, el año próximo, y este año también, ¿eh? Amílcar, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Un gusto siempre, un cordial saludo. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el analista económico Amílcar Ferreira respecto a lo que es el rubro de combustibles y en la parte final nos estuvo comentando sobre lo que es el crecimiento económico de nuestro país.